Me preocupa un poco en general el tema de la selección. No están saliendo muchos jugadores a tener participación internacional a Europa o a países importantes. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué se necesita para que esas portadas donde los jugadores peruanos salen photoshopeados con las camisetas de los mejores equipos del mundo sean reales? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué han habido incluso jugadores venezolanos jugando en el Barça, en la Juventus, chilenos jugando en el Barça y tantos jugadores, incluso colombianos y otros países cercanos, en buenas ligas, y los peruanos parece que siempre nos quedamos atrás? Hace poco le preguntaron a Pizarro acerca de esto y él dijo que para él los peruanos pues están yéndose ahí a ligas, él no lo dijo así pero lo dejó entender, de medio pelo, ¿no? Arabia, Estados Unidos, que no son muy competitivas. Y obviamente esto a la gente tampoco le gustó, ¿por qué? Es Pizarro. La gente no quiere a Pizarro. Sin embargo, creo que el debate no es tanto si lo queremos o no, sino lo que dijo. Y lo que dijo creo que es verdad. Siento que dejó entrever un mensaje de que el futbolista peruano es algo conformista. Parece que ya es momento de que tengas una manera decente de acceder a la información en el fútbol, de dejar de tener 20 pestañas abiertas para ver las noticias de tus equipos. Con OneFootball es más fácil. ¿Cómo? OneFootball. Aplicación 100% gratuita tanto en Android como en iOS. Ten toda la información y notificaciones de tus equipos y ligas favoritos, noticias, alineaciones, tablas. El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Algunos dirán también, ¿a mí qué me importa si el jugador no tiene una gran carrera en clubes, si no llega a la Juventus, al Manchester City, si no está en el PSG? ¿Qué me importa si es que cuando viene a jugar a Perú en la selección juega bien? Cosa que Pizarro no hizo, porque cuando Pizarro vino a la selección no jugaba bien y era futbolista del Bayern de Múnich, titular incluso, y aún así no marcaba diferencias. Como les digo, creo que el debate no es tanto eso, sino el tema de fondo. ¿Por qué los peruanos no aspiran tanto a esto cuando otros países de los alrededores han ido creciendo? No solo a los jugadores que mandan al extranjero, sino a los jugadores que mandan a buenas ligas y a buenos equipos. La verdad es que hay motivos muy claros y muy importantes de por qué esto está pasando con nosotros. El primero, y es una verdad pues bastante clara. Una vez que acabó el Mundial de Rusia, ¿se acuerdan, no? Que muchos pensaban que los jugadores peruanos seguro iban a crecer mucho más, iban a estar más rankeados, más respetados. Sin embargo, esto no pasó. Claro, mandamos más jugadores al extranjero, pero ¿a dónde los mandamos? Los mandamos a México, a Estados Unidos, a Arabia. Diría que los únicos que aprovecharon esto así al 100% fueron Renato Tapia y Miguel Trauco. Miguel Trauco, que está en la Liga de Francia y se ha mantenido ahí, y Renato Tapia, que estuvo en Holanda y ahora está en España y se mantiene ahí como el jugador peruano más rankeado de todos. Y este también es una verdad un poquito incómoda. El jugador peruano más rankeado, más caro, es un mediocampista defensivo del Celta de Vigo de España. ¿Que tiene el potencial para en un futuro estar en un equipo mejor? Seguramente, pero actualmente no lo está. Otros aprovecharon esta oportunidad del Mundial pues para irse a Arabia a hacer dinero, para ir a agarrar una zona de confort en México, en Estados Unidos y poco más que esto. Aparecieron algunos luego con los años que intentan abrirse camino, como Sergio Peña en Suecia o Gustavo Dulanto en el Malmo. Pero no son muchos, son casi excepciones a la regla. Lo normal en el futbolista peruano es que no busca realmente la gran ambición. Busca sentirse cómodo, tener un buen sueldo, 50.000 euros al mes, en un equipo regular, jugando de vez en cuando, y él es feliz. Y lo llaman a la selección y juega y está tranquilo. No necesita más. ¿Por qué? Porque encontró estabilidad y siente que tal vez buscar algo más sería arriesgarse. Y ese es uno de los problemas que siento que Pizarro dejó entrever en las cosas que dijo. El jugador peruano no es de tomar muchos riesgos. ¿Por qué? Porque cuando tomas esos riesgos te puedes estrellar horrible como se estrelló Pizarro cuando se fue a jugar al Chelsea. El peor error de su carrera, pero al menos lo intentó. Los jugadores peruanos actualmente siento que desde muy pequeños, desde divisiones menores, no son inculcados en este aspecto. Les enseñan cosas básicas, pero no les enseñan a ser ambiciosos. Eso normalmente lo hacen los padres o en algunos casos, como con Farfán, el representante. Y es que ya los peruanos de por sí tienen una mala imagen en el extranjero, lo cual no podemos negar. Son innumerables los casos de futbolistas peruanos que no una, sino varias veces nos han dejado bien mal parados en el extranjero.
Solo recordar casos, ¿no? Raymond Manco, Yandesa, Alexi Gómez, Cristian Cueva, que sí nos ha dejado mal parados. Jugadores que en su momento dejan el recuerdo de ser chicos indisciplinados, que no se esfuerzan, que no saben diferenciar los momentos, cuándo es que hay que trabajar y cuándo es que hay que divertirse. Tampoco les pedimos que sean robots y que no hagan nada. Esa cultura del trabajo, esa cultura de la seriedad y la ambición no está tan presente en el Perú. A los futbolistas no les inculcan eso. Y de ahí vemos cómo terminan. Que yo no niego que tengan el talento para al menos aspirar e intentar estar en esos lugares, sino que ni siquiera ellos mismos se la creen. Se contentan con muy poco. Y están en su derecho. No los voy a obligar a que vivan sus vidas como yo quiero. Pero es una constante que para mí es preocupante. Otro motivo, la barrera del idioma. Y aquí el caso más triste diría es el caso de Farfán. Y él mismo dijo, en su momento tuvo por ahí, ¿no?, alternativas para irse a jugar a Inglaterra, a la Premier League. Pero porque no se le daba muy bien este tema del inglés, aprender otros idiomas. En Alemania ya por ahí se intentaba acostumbrar y el alemán tampoco es que lo hablara muy bien. Encontró una zona de confort y no se movió de ahí. En algún momento dijo que lo llamaron de la Juventus, pero podía ser medio complicado, por ahí el italiano, el club no lo dejaba salir y otra puerta se cerró. Y así no solo le pasó a Farfán, sino que le ha pasado a muchos otros jugadores. Otros han tenido la suerte desde que muy chicos pues tuvieron las oportunidades para poder aprender idiomas, tuvieron buenas familias que les pudieron pagar los cursos como Renato Tapia o que tuvieron becas como Paolo Guerrero que lo llevaron a un colegio caro. Pero no todos los jugadores tienen esas oportunidades. Y ese es el principal motivo por el que muchos terminan optando por irse a ligas como la mexicana o como Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos latinos, se sienten casi como en casa, ya no te digo en México, con más dinero, más estabilidad económica, mejores estadios, pero el ambiente es muy parecido, hay camaradería, todos son latinos, se entienden, más fácil. Claro, no es una liga tan grande y tan buena como las de Europa, porque las de allá son las grandes ligas. Eso explica muy bien por qué muchos terminan yéndose a México. Hay otra razón más, me parece a mí la más importante, y es que en el Perú nuestra formación es incompleta. Les enseñamos cosas a los jugadores en divisiones menores, les enseñamos a tener técnica, lo básico, pero a la hora de la hora, cuando tienes que irte afuera, descubres que no solamente el fútbol es cuestión de técnica, bien es cuestión de táctica. Cómo entiendes el partido, cómo entiendes la cancha, dónde tienes que estar parado, en qué momento. Y muchos jugadores al momento de chocar con esta otra realidad, se espantan. No es lo que les enseñaron de chicos, y no es su culpa, ellos fueron educados así. Ese es uno de los males más grandes que tienen las divisiones menores en Perú. No le prestamos atención al aspecto táctico. No les enseñamos a los jugadores a ser futbolistas de equipo, les enseñamos a ser futbolistas individuales y egocéntricos, que piensan en ellos mismos, en sus jugadas. Pero ser el mejor no necesariamente es la mejor opción para que tu equipo gane. A veces para que tu equipo gane, no tienes que ser la figura, tú simplemente tienes que aprender a jugar por y para el equipo, en tu labor, en tu trabajo y confiar en el entrenador, nada más. No es tan difícil, el talento tú lo tienes y llegará un momento para que lo puedas sacar, pero no tiene que ser todo el tiempo. Eso le pasó a Yandesa, por ejemplo, Raymond Manco, jugadores privilegiados técnicamente, pero que a la hora de entender los partidos y entender sus carreras, hablaban otro idioma. Lamentablemente creo que los jugadores de la generación actual, la gran mayoría ya se les pasó el tren, porque fueron formados así. Tendremos que esperar a la siguiente generación. Hay algunos que se salvaron, como Renato Tapia, que, como les dije al inicio, se fueron rápido de Perú. Hay algunos pocos que en Perú se forman bien y tal vez puedan hacer buenas carreras en el extranjero para llegar hasta esos niveles, pero no son muchos. Y hasta que todos estos puntos no se solucionen, creo que imaginar que esas portadas de diarios puedan ser reales todavía está algo lejos. Muy a pesar de las críticas que ha tenido como jugador o como miembro de nuestra selección. Pero él ha hecho una carrera de la constancia, la disciplina y la buena cabeza, a diferencia de muchos otros jugadores de fútbol.